Cima, Salmo 23. Explicado como nunca antes. Prosperidad, dirección y legado. Una interpretación revolucionaria basada en los principios de Napoleon Hill. Introducción. El poder oculto del salmo más famoso del mundo en las páginas de la historia humana. Pocas composiciones han resonado con la misma fuerza y universalidad que el Salmo 23. Estas pocas líneas, atribuidas al rey David hace más de 3000 años, han consolado a millones, inspirado a líderes y transformado destinos. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no reconocen es que este salmo contiene, en su estructura poética y simbólica, los mismos principios fundamentales que Napoleon Hill codificaría siglos después en sus revolucionarios estudios sobre el éxito y la prosperidad. Napoleon Hill, después de estudiar a más de 500 hombres de éxito durante más de 20 años, descubrió que existe una fórmula definitiva para alcanzar la riqueza y el éxito en todas las áreas de la vida. Esta fórmula, que él llamó la filosofía del logro personal, está misteriosamente entretejida en cada versículo del Salmo 23. Al desentrañar esta conexión, descubrimos no solo una nueva dimensión de este texto sagrado, sino también una guía práctica y espiritual para construir una vida de abundancia, propósito y legado duradero. La genialidad del Salmo 23 radica en su capacidad de funcionar simultáneamente como oración, meditación, afirmación y plan de acción. Cada palabra ha sido cuidadosamente elegida para activar los mismos mecanismos mentales que Hill identificó como esenciales para el éxito: la fe inquebrantable, la visualización clara, la persistencia ante las adversidades y la conexión con una inteligencia superior que guía nuestros pasos hacia la realización de nuestros más grandes sueños. En esta exploración exhaustiva, desentrañaremos cómo el Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, sino un manual completo de prosperidad que ha estado oculto a plena vista durante milenios. Descubriremos cómo cada versículo contiene secretos específicos para desarrollar una mentalidad de abundancia inquebrantable, establecer una conexión directa con la inteligencia infinita, superar el miedo y la duda que impiden el éxito, crear un plan de acción divino para alcanzar objetivos específicos, construir un legado que trascienda las limitaciones del tiempo. Capítulo 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. El fundamento de la mentalidad millonaria, el primer versículo del Salmo 23, establece el principio más fundamental de toda la filosofía del éxito: la mentalidad de abundancia absoluta respaldada por una fe inquebrantable. Cuando David declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está haciendo mucho más que una simple afirmación religiosa. Está estableciendo una programación mental que Napoleon Hill identificaría como el primer paso crucial hacia cualquier logro significativo. Hill descubrió que todos los individuos exitosos comparten una característica común: poseen una fe tan profunda en su capacidad para alcanzar sus objetivos, que esta fe se convierte en una fuerza magnética que atrae las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para su realización. Esta fe no es ciega, es una fe basada en el entendimiento de que existe una inteligencia infinita que gobierna el universo y que está disponible para quienes saben cómo conectarse con ella. La palabra pastor en este contexto no debe entenderse como una figura paternalista que limita nuestra libertad, sino como la representación simbólica de la inteligencia infinita que Hill describe en sus obras. Un pastor verdadero no controla a sus ovejas mediante la fuerza, sino que las guía hacia pastos verdes y aguas de reposo, proporcionándoles todo lo necesario para su crecimiento y bienestar. De manera similar, cuando nos alineamos conscientemente con esta inteligencia superior, experimentamos una guía natural hacia las oportunidades y recursos que necesitamos para prosperar. La frase «nada me faltará» es quizás la afirmación más poderosa jamás formulada en el contexto del desarrollo personal. Hill enseñaba que nuestro subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando repetimos esta afirmación con convicción emocional, estamos literalmente reprogramando nuestra mente subconsciente para buscar y reconocer la abundancia en lugar de la escasez. Esta programación mental tiene efectos inmediatos y tangibles en nuestra realidad externa.
Las personas que verdaderamente creen que nada les faltará, desarrollan automáticamente visión de oportunidades expandida. Su mente comienza a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es como cambiar un filtro mental que antes bloqueaba las posibilidades y ahora las magnifica. Magnetismo personal aumentado. La confianza que emana de alguien que genuinamente cree en su abundancia futura atrae naturalmente a otras personas exitosas y oportunidades valiosas. Creatividad e innovación mejoradas. Cuando la mente no está preocupada por la supervivencia básica, puede dedicar su energía a crear soluciones innovadoras y generar ideas valiosas. Resiliencia. Ante los desafíos, quien verdaderamente cree que nada le faltará, ve los obstáculos como temporales y surmontables, manteniendo la perseverancia necesaria para superar cualquier adversidad. Hill documentó que los individuos más exitosos del mundo practican alguna forma de esta programación mental diariamente. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, comenzaba cada día afirmando su conexión con una inteligencia superior y su certeza de que tendría todo lo necesario para cumplir su propósito. John D. Rockefeller escribía en 1900 su diario personal afirmaciones similares sobre la abundancia divina disponible para él. El proceso de internalizar verdaderamente este primer versículo requiere más que una simple repetición mecánica. Hill descubrió que la transformación real ocurre cuando combinamos tres elementos específicos. 1. Repetición consciente. La afirmación debe repetirse múltiples veces al día, especialmente al despertar y antes de dormir, cuando la mente subconsciente es más receptiva. 2. Emoción intensa. Las palabras deben cargarse con emoción positiva genuina. La fe sin emoción es simplemente esperanza vacía. Visualización específica. Mientras repetimos las palabras, debemos visualizar específicamente las manifestaciones de esta abundancia en nuestras vidas. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente expresando una esperanza religiosa, estaba codificando una tecnología mental que había probado en su propia vida. Desde pastor de ovejas hasta rey de una nación próspera, David aplicó estos principios para crear una transformación personal que se convirtió en leyenda. La ciencia moderna ha validado estos principios a través de estudios sobre neuroplasticidad y el poder de las afirmaciones positivas. Los investigadores han descubierto que la repetición consciente de afirmaciones específicas literalmente recablea las conexiones neuronales, creando nuevos patrones de pensamiento que se reflejan en comportamientos y resultados externos transformados. Para aplicar este principio en la vida moderna, Hill recomendaba crear lo que él llamaba una declaración de propósito personal, basada en este primer versículo. Esta declaración debe incluir una afirmación clara de conexión con la inteligencia infinita, una declaración específica de los objetivos financieros y materiales, una expresión de fe absoluta en la capacidad para alcanzar estos objetivos, un compromiso con el servicio a otros como medio para recibir abundancia. Mantras. Capítulo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La ciencia del descanso productivo y la renovación mental. El segundo versículo del Salmo 23 revela uno de los secretos más incomprendidos del éxito duradero: la importancia crítica del descanso estratégico y la renovación mental sistemática. Cuando David habla de lugares de delicados pastos y aguas de reposo, está describiendo no solo un estado físico de tranquilidad, sino un principio fundamental que Napoleon Hill identificó como esencial para mantener el máximo rendimiento mental y la creatividad innovadora. Hill observó que todos los individuos de alto rendimiento que estudió tenían algo en común: sabían cuándo y cómo descansar de manera que maximizara su productividad futura. Este no era un descanso pasivo o escapista, sino lo que él llamó descanso activo o renovación dirigida. Periodos específicos dedicados a recargar las facultades mentales y emocionales de manera sistemática. Los delicados pastos representan esos momentos y espacios en nuestras vidas donde podemos nutrir nuestra mente con pensamientos elevados, conocimiento valioso y visiones inspiradoras.
Hill descubrió que los pensadores más exitosos del mundo dedicaban tiempo específico cada día a lo que él llamaba alimentación mental selectiva, el proceso consciente de exponer la mente únicamente a influencias que fortalecieran su fe, expandieran su visión y elevaran su vibración emocional. Henry Ford, uno de los sujetos de estudio de Hill, tenía la costumbre de retirarse a un jardín especial en su propiedad cada mañana durante 30 minutos. En este espacio, que él consideraba su pasto delicado personal, leía únicamente literatura inspiradora, reflexionaba sobre sus objetivos principales y permitía que su mente subconsciente procesara las decisiones importantes del día. Ford atribuía muchas de sus innovaciones más importantes a las ideas que surgían durante estos periodos de renovación consciente. Las aguas de reposo simbolizan algo aún más profundo, el estado mental de paz absoluta que es prerequisito para acceder a la inteligencia infinita. Hill documentó que las mejores ideas y soluciones más innovadoras raramente surgen durante periodos de estrés o actividad frenética. En cambio, emergen cuando la mente consciente se aquieta lo suficiente para permitir que la sabiduría superior se manifieste. Este principio está respaldado por siglos de evidencia empírica de individuos exitosos. Thomas Edison desarrolló una técnica específica que llamaba la siesta genial. Se sentaría en una silla cómoda sosteniendo una pelota de acero en cada mano, con placas metálicas en el suelo bajo sus manos. Cuando comenzaba a dormitar, las pelotas caían, el ruido lo despertaba, e inmediatamente escribía cualquier idea que hubiera surgido en ese estado de conciencia entre la vigilia y el sueño. Muchas de sus 1193 patentes surgieron de esta práctica. Napoleón Bonaparte aplicaba un principio similar, tomando descansos estratégicos de 10 minutos durante las campañas más intensas. Durante estos periodos, se sentaba en silencio absoluto, permitiendo que su mente subconsciente procesara la información y revelara estrategias que su mente consciente no había considerado. Albert Einstein atribuía sus descubrimientos más importantes a lo que él llamaba experimentos mentales, que realizaba durante largas caminatas solitarias. Estos periodos de aparente inactividad eran en realidad momentos de máxima productividad mental, donde su subconsciente sintetizaba información compleja en nuevas comprensiones revolucionarias. Hill codificó estas observaciones en lo que él llamó la ley del descanso productivo, que establece que la mente humana requiere periodos regulares de renovación consciente para funcionar a su máxima capacidad. Esta ley opera según varios principios específicos. Principio de la saturación mental. Cuando la mente consciente se satura con información o estrés, su capacidad para generar soluciones creativas disminuye dramáticamente. El descanso dirigido permite que esta información se procese y organice a nivel subconsciente. Principio de la receptividad elevada. Durante estados de relajación profunda, la mente se vuelve más receptiva a inspiraciones e ideas que normalmente serían bloqueadas por el ruido mental de la actividad cotidiana. Principio de la integración subconsciente. El subconsciente nunca descansa, continúa procesando información y buscando soluciones incluso durante el sueño. Los periodos de descanso consciente facilitan que estos procesamientos emerjan a la conciencia. Para aplicar este segundo versículo en la vida moderna, Hill desarrolló lo que llamó el protocolo de renovación diaria, que incluye renovación matutina, 15-30 minutos. Un periodo al despertar dedicado exclusivamente a la programación mental positiva, visualización de objetivos y conexión con el propósito personal. Pausas de recalibración, 5-10 minutos cada 2 horas. Breves. Periodos durante el día para aquietar la mente, respirar profundamente y reconectarse con las prioridades principales. Renovación vespertina, 20-45 minutos. Un tiempo antes de dormir para reflexionar sobre los logros del día, liberar tensiones acumuladas y programar el subconsciente. Para trabajar en objetivos específicos durante el sueño. La aplicación práctica de este principio requiere crear lo que Hill llamaba espacios sagrados de renovación. Lugares físicos específicos asociados únicamente con la renovación mental y espiritual.
Estos espacios deben estar libres de distracciones y diseñados para evocar estados de paz y inspiración. Estudios neurocientíficos modernos han confirmado que durante estados de relajación profunda, el cerebro produce ondas alfa y teta que facilitan la creatividad, la resolución de problemas y la consolidación de la memoria. Estas mismas ondas cerebrales están asociadas con los estados de conciencia más productivos para recibir inspiración e intuición. La clave para dominar este principio es entender que el descanso verdadero no es la ausencia de actividad, sino la presencia de actividad dirigida hacia la renovación y el crecimiento. Cuando nos pastoreamos conscientemente hacia estos estados de renovación, no solo aumentamos nuestra productividad inmediata, sino que desarrollamos la capacidad de mantener altos niveles de rendimiento a lo largo del tiempo, sin experimentar el agotamiento que afecta a la mayoría de las personas ambiciosas. Capítulo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La restauración del espíritu y la navegación ética hacia el éxito. El tercer versículo introduce uno de los conceptos más profundos y prácticamente aplicables de toda la filosofía del éxito: la restauración sistemática del espíritu humano y la importancia de mantener una brújula ética inquebrantable en el camino hacia la prosperidad. Napoleon Hill descubrió que todos los individuos que lograban éxito duradero y significativo compartían dos características fundamentales: la capacidad de renovar su energía espiritual regularmente y un compromiso absoluto con principios éticos que guiaban todas sus decisiones. La frase «confortará mi alma» se refiere a algo mucho más profundo que el simple alivio emocional. En el contexto de los principios de Hill, representa la renovación sistemática de lo que él llamaba la fuerza vital interior. Esa energía fundamental que impulsa a los individuos hacia sus objetivos más elevados y los sostiene durante los periodos de adversidad inevitable. Hill observó que el alma humana, al igual que el cuerpo físico, requiere nutrición específica y regeneración regular para funcionar óptimamente. Los individuos más exitosos que estudió habían desarrollado rituales y prácticas específicas para mantener su energía espiritual en niveles máximos. Estos no eran necesariamente rituales religiosos formales, sino sistemas personalizados de renovación que incluían elementos como conexión con propósitos trascendentes. Todos los individuos de alto logro tenían objetivos que iban más allá del beneficio personal. Servían a causas que consideraban más grandes que ellos mismos, lo cual generaba una energía sostenible que no se agotaba con el esfuerzo. Prácticas de gratitud específicas. Hill documentó que la gratitud genuina y específica era quizás la fuerza más poderosa para restaurar el espíritu humano. No una gratitud superficial, sino un reconocimiento profundo de las bendiciones presentes y las oportunidades disponibles. Momentos de silencio contemplativo. Periodos regulares de reflexión profunda donde el individuo se conectaba con sus valores fundamentales y renovaba su compromiso con sus principios más elevados. La segunda parte del versículo, «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre», revela un principio que Hill consideraba absolutamente crítico para el éxito a largo plazo: la importancia de mantener la integridad ética como brújula fundamental en todas las decisiones de negocios y vida personal. Hill descubrió algo que inicialmente lo sorprendió. Contrario a la creencia popular, los individuos más prósperos y exitosos eran también los más éticamente consistentes. No prosperaban a pesar de su ética, sino precisamente debido a ella. La razón era simple pero profunda. La integridad ética crea confianza, y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier transacción humana. Andrew Carnegie atribuía gran parte de su éxito financiero a lo que él llamaba la ventaja de la reputación impecable. Su compromiso absoluto con la honestidad en todos los tratos comerciales le ganó la confianza de inversionistas, socios y empleados de una manera que ninguna estrategia de marketing podría haber logrado. John Wanamaker, pionero de los grandes almacenes, construyó su imperio comercial sobre el principio de satisfacción garantizada o devolución del dinero. En una época donde esto era revolucionario,
Su compromiso ético le proporcionó una ventaja competitiva devastadora que multiplicó sus ingresos exponencialmente. Henry Ford insistía en que sus principios de justicia hacia los empleados no eran altruismo, sino estrategia comercial inteligente. Al pagar salarios superiores al mercado y mantener condiciones laborales justas, reducía la rotación, aumentaba la productividad y creaba un mercado de consumidores para sus propios productos. Las sendas de justicia, en este contexto, no se refieren únicamente a la moralidad personal, sino a un enfoque sistemático para la toma de decisiones que considera el impacto a largo plazo de cada acción. Hill desarrolló lo que llamó el filtro de la decisión ética, un proceso mental que los individuos exitosos aplicaban instintivamente antes de tomar cualquier decisión importante. Pregunta de integridad personal. ¿Esta decisión es consistente con mis valores fundamentales y la persona que aspiro a ser? Pregunta de impacto en otros. ¿Cómo afectará esta decisión a todas las partes involucradas, incluyendo aquellas que no tienen voz en el proceso? Pregunta de sostenibilidad. ¿Puedo vivir cómodamente con las consecuencias a largo plazo de esta decisión? Pregunta de legado. ¿Qué tipo de precedente establece esta decisión para decisiones futuras similares? Hill documentó que los individuos que aplicaban consistentemente este filtro no solo mantenían su integridad personal, sino que también tomaban decisiones superiores desde una perspectiva puramente comercial. La razón era que consideraban factores y consecuencias que otros pasaban por alto, lo cual resultaba en estrategias más robustas y sostenibles. La frase, por amor de su nombre, introduce un concepto revolucionario en el contexto del desarrollo personal, la idea de que nuestras acciones no solo nos representan a nosotros individualmente, sino que también representan los principios y valores que profesamos servir. Este concepto crea un nivel de responsabilidad que eleva automáticamente la calidad de nuestras decisiones. Para aplicar este principio prácticamente, Hill desarrolló lo que llamó la identidad del embajador personal. Este concepto requiere que el individuo se vea a sí mismo como representante de algo más grande: sus valores, su familia, su empresa, su comunidad, su fe o su propósito personal. Esta perspectiva transforma cada interacción y decisión en una oportunidad de honrar o deshonrar lo que consideramos sagrado. Los beneficios prácticos de aplicar este tercer versículo incluyen claridad de decisión aumentada. Cuando tenemos criterios éticos claros, las decisiones complejas se simplifican porque eliminamos automáticamente opciones que no cumplen con nuestros estándares. Energía sostenible. La congruencia entre valores y acciones genera una energía interior que no se agota, a diferencia del esfuerzo basado únicamente en motivación externa. Construcción de confianza acelerada. La consistencia ética crea una reputación que se convierte en el activo más valioso para cualquier empresa o carrera profesional. Atracción de oportunidades premium. Las personas e instituciones de alta calidad buscan naturalmente asociarse con individuos de integridad demostrada. Tranquilidad mental. La certeza de estar actuando correctamente elimina el estrés y la ansiedad que acompañan a las decisiones cuestionables. La aplicación moderna de este principio requiere desarrollar lo que Hill llamaba el sistema de navegación ética personal, un conjunto de principios claramente definidos que sirven como GPS moral en todas las situaciones. Este sistema debe ser específico, principios claros y definidos, no generalidades vagas; personal, basado en valores genuinamente importantes para el individuo; prácticamente aplicable, traducible en acciones concretas en situaciones reales; regularmente renovado, revisado y reafirmado consistentemente. Capítulo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La conquista del miedo y la maestría de la adversidad. El cuarto versículo del Salmo 23 aborda directamente el obstáculo más grande que enfrentan todos los individuos en su camino hacia el éxito excepcional: el miedo. Napoleon Hill identificó el miedo como el enemigo número uno del logro humano, y dedicó considerable investigación a entender cómo los individuos más exitosos desarrollaban la capacidad de funcionar efectivamente incluso en las circunstancias más desafiantes. Cuando David declara, aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, está articulando lo que Hill llamaría más tarde el principio de la valentía desarrollada, la capacidad consciente de actuar productivamente, a pesar de la presencia del miedo, no debido a su ausencia. Hill descubrió algo que revolucionó su comprensión del coraje. Los individuos más valientes no eran aquellos que no experimentaban miedo, sino aquellos que habían desarrollado sistemas específicos para funcionar efectivamente mientras experimentaban miedo. Esta distinción es crucial porque elimina la presión de superar el miedo completamente y se enfoca en la habilidad más práctica de navegar a través de él. Los valles de sombra de muerte en nuestras vidas modernas incluyen crisis financieras, periodos donde nuestros recursos económicos están severamente limitados o amenazados, creando incertidumbre sobre nuestra supervivencia material. Fracasos profesionales. Momentos donde nuestros esfuerzos no producen los resultados esperados, amenazando nuestra confianza y reputación profesional. Pérdidas personales. Situaciones donde perdemos personas, relaciones o oportunidades importantes para nosotros, creando dolor emocional y desorientación. Desafíos de salud. Circunstancias donde nuestra vitalidad física o mental está comprometida, afectando nuestra capacidad de funcionar normalmente. Incertidumbre existencial. Periodos donde cuestionamos nuestro propósito, dirección o valor, creando ansiedad sobre el significado de nuestros esfuerzos. Hill estudió meticulosamente cómo individuos extraordinarios navegaban estos valles y descubrió que todos aplicaban variaciones de lo que él codificó como el protocolo de navegación. En crisis. Fase 1. Reconocimiento sin dramatización. Los individuos exitosos reconocían rápidamente la realidad de su situación difícil, sin amplificar emocionalmente su gravedad. Veían los hechos claramente pero se negaban a crear historias catastróficas sobre posibles consecuencias. Fase 2. Búsqueda inmediata de oportunidades. En lugar de enfocarse en lo que estaba mal, dirigían inmediatamente su atención hacia qué oportunidades únicas podría presentar la crisis. Hill observó que muchas de las fortunas más grandes se construyeron durante periodos de crisis económica general. Fase 3. Aplicación de recursos internos. Activaban conscientemente sus recursos mentales, emocionales y espirituales más poderosos, tratando la crisis como una oportunidad de desarrollar capacidades que no sabían que poseían. Fase 4. Acción decisiva a pesar de la incertidumbre. Tomaban acción productiva basada en la mejor información disponible, sin esperar a tener certeza completa sobre los resultados. Thomas Edison aplicó este protocolo durante lo que parecía ser el fracaso más devastador de su carrera. En 1914, su laboratorio y fábrica en West Orange se incendiaron completamente, destruyendo el trabajo de años y eliminando 2 millones en equipos, equivalente a más de 50 millones hoy. Su respuesta inmediata fue decirle a su hijo: «Ve a Middleton, buscar a tu madre y a todos sus amigos. Nunca volverán a ver un incendio como este». En lugar de lamentarse, Edison vio la destrucción como una oportunidad de reconstruir con diseños mejorados y tecnología más avanzada. Henry Ford enfrentó múltiples bancarrotas antes de establecer la Ford Motor Company exitosamente. Cada fracaso lo trató no como evidencia de su incompetencia, sino como educación valiosa que lo preparaba para el éxito eventual. Su capacidad de mantener fe en su visión a pesar de evidencia contraria repetida fue el factor diferenciante en su éxito final. Colonel Sanders comenzó Kentucky Fried Chicken a los 65 años, después de haber fracasado en múltiples negocios y haber perdido su estación de servicio. Su receta fue rechazada 1009 veces antes de que alguien finalmente la aceptara. Su respuesta a cada rechazo era simplemente: «Es un paso más cerca del sí que necesito». Hill identificó que la frase «no temeré mal alguno» no representa una negación irreal del peligro, sino lo que él llamó fe aplicada. La decisión consciente de enfocar la energía mental en soluciones en lugar de problemas, en posibilidades en lugar de limitaciones. Esta fe aplicada opera según principios específicos que pueden desarrollarse sistemáticamente. Principio de enfoque selectivo. La mente humana solo puede mantener una línea de pensamiento dominante a la vez.
Al elegir conscientemente enfocar en soluciones y oportunidades, automáticamente reducimos el poder del miedo para paralizar nuestras acciones. Principio de evidencia histórica. Todos hemos sobrevivido a 100% de nuestras crisis anteriores. Esta evidencia empírica proporciona una base racional para la confianza en nuestra capacidad de navegar desafíos futuros. Principio de recursos ocultos. Las crisis revelan capacidades y recursos que permanecen dormidos durante periodos de comodidad. Muchos de nuestros talentos más valiosos se descubren únicamente bajo presión. Principio de temporalidad. Todas las circunstancias son temporales. Incluso las crisis más severas eventualmente se transforman en nuevas realidades que contienen sus propias oportunidades únicas. Para desarrollar prácticamente esta capacidad de no temer mal alguno, Hill desarrolló lo que llamó el entrenamiento de inmunidad al miedo. Ejercicio de visualización de crisis. Regularmente imaginar escenarios desafiantes y mentalmente ensayar respuestas productivas, desarrollando confianza en la capacidad de manejar adversidades antes de que ocurran. Práctica de decisión bajo presión. Voluntariamente colocarse en situaciones que requieren decisiones rápidas con información incompleta, desarrollando la habilidad de actuar efectivamente a pesar de la incertidumbre. Estudio de casos de éxito en crisis. Estudiar sistemáticamente cómo otros individuos exitosos navegaron crisis similares, desarrollando un repertorio mental de estrategias probadas. Desarrollo de redes de apoyo. Construir relaciones con individuos que pueden proporcionar perspectiva, recursos y apoyo durante periodos difíciles. La aplicación moderna de este principio requiere entender que vivimos en una era de cambio acelerado, donde los valles de sombra son cada vez más frecuentes. La capacidad de navegar efectivamente la incertidumbre y la adversidad no es solo una habilidad deseable, sino una competencia esencial para el éxito en el siglo XXI. Capítulo 5. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La conexión con la inteligencia infinita y el poder de la asociación correcta. El quinto segmento del versículo 4 introduce dos conceptos fundamentales que Napoleon Hill identificó como absolutamente esenciales para el logro excepcional: la conexión consciente con una inteligencia superior y el poder transformador de las asociaciones correctas. Cuando David declara, porque tú estarás conmigo, está articulando lo que Hill llamaría el principio de la asociación divina, la comprensión de que nunca enfrentamos nuestros desafíos completamente solos. La palabra porque es crucial aquí. No dice, espero que estarás conmigo, o quizás estarás conmigo, sino que establece una certeza absoluta, basada en una relación establecida. Hill descubrió que todos los individuos de logro excepcional compartían esta misma certeza, la fe inquebrantable de que tenían acceso a una inteligencia y poder mayores que sus capacidades individuales. Hill llamó a esta inteligencia superior inteligencia infinita, y documentó que el acceso consciente a esta fuerza era el factor diferenciante más importante entre aquellos que lograban éxito excepcional y aquellos que permanecían en la mediocridad. Esta no era una creencia religiosa específica, sino un principio práctico que funcionaba independientemente de las creencias teológicas particulares del individuo. Thomas Edison se refería a esta inteligencia como el genio interior, y había desarrollado técnicas específicas para acceder a ella durante sus sesiones de invención. Atribuía sus ideas más revolucionarias no a su intelecto personal, sino a esta conexión con una fuente de conocimiento más amplia. Henry Ford hablaba abiertamente de consultar con lo que él llamaba los cerebros invisibles, una red de asesores mentales que incluía tanto personas vivas como figuras históricas cuya sabiduría podía canalizar a través de la meditación concentrada. Andrew Carnegie describía momentos específicos cuando las soluciones a problemas complejos aparecían en su mente como regalos del universo, especialmente durante periodos de reflexión silenciosa. El concepto de tu vara y tu cayado introduce la segunda dimensión crucial: el poder de las herramientas y asociaciones correctas. En términos pastorales, la vara se usaba para protección y la cayada para guía.
Hill tradujo estos símbolos en principios prácticos que todo individuo exitoso debe dominar. La vara, protección y poder. Representa los recursos, habilidades y asociaciones que nos protegen de las fuerzas destructivas y nos proporcionan poder para superar obstáculos. En términos modernos, esto incluye capital financiero, recursos económicos suficientes para tomar riesgos calculados y aprovechar oportunidades. Capital intelectual, conocimientos especializados y habilidades que nos dan ventajas competitivas. Capital social, redes de relaciones que pueden proporcionar oportunidades, recursos y apoyo. Capital emocional, inteligencia emocional y resiliencia que nos permiten funcionar efectivamente bajo presión. La callada, dirección y corrección. Representa los sistemas de guía que nos mantienen en el camino correcto hacia nuestros objetivos. Esto incluye mentores y asesores, individuos con experiencia que pueden proporcionar sabiduría y perspectiva, sistemas de retroalimentación, métricas y evaluaciones que nos muestran si estamos progresando correctamente, principios y valores. Criterios éticos que nos guían en la toma de decisiones. Visión clara. Objetivos específicos y planes detallados que proporcionan dirección consistente. Hill descubrió que los individuos más exitosos habían desarrollado lo que él llamó el Consejo de Asesores Personales, un grupo cuidadosamente seleccionado de individuos que proporcionaban tanto protección, vara, como guía, callado, en diferentes áreas de sus vidas. John D. Rockefeller formalizó este concepto creando un consejo real de asesores que incluía expertos en finanzas, operaciones, aspectos legales y estrategia. Se reunía con este grupo regularmente, no solo para tomar decisiones específicas, sino para mantener perspectiva y claridad en su visión general. Napoleón Bonaparte aplicaba este principio militarmente, rodeándose de generales especializados en diferentes aspectos de la guerra. Su genio no radicaba en ser experto en todo, sino en saber cómo acceder y coordinar la experiencia especializada de otros. Benjamin Franklin creó el famoso Junto, un grupo de individuos comprometidos con el mejoramiento mutuo que se reunían regularmente para discutir ideas, resolver problemas y apoyarse mutuamente en sus diversos emprendimientos. La frase, "me infundirán aliento", revela el resultado emocional y psicológico de tener estas dos fuerzas operando en nuestras vidas. Hill documentó que cuando los individuos establecían genuinamente estas conexiones, tanto con la inteligencia infinita como con asociaciones humanas correctas, experimentaban una transformación fundamental en su estado emocional dominante. El aliento no se refiere simplemente a optimismo superficial, sino a lo que Hill llamó confianza basada en evidencia, una sensación de poder y capacidad basada en recursos reales y conexiones probadas. Esta confianza tiene características específicas: estabilidad emocional, menor volatilidad en respuesta a circunstancias externas cambiantes, creatividad aumentada, mayor capacidad para generar soluciones innovadoras a problemas complejos, perseverancia mejorada, resistencia aumentada para continuar esfuerzos a largo plazo. Atractivo. Personal. Un magnetismo natural que atrae oportunidades y personas valiosas. Para desarrollar prácticamente estas conexiones, Hill desarrolló lo que llamó el protocolo de construcción de alianzas. Fase 1. Conexión con inteligencia infinita. Desarrollar una práctica diaria de meditación o reflexión silenciosa. Crear rituales específicos para consultar con esta inteligencia superior antes de decisiones importantes. Cultivar la sensibilidad para reconocer intuiciones e inspiraciones. Mantener un diario de ideas e insights recibidos durante estos periodos. Fase 2. Identificación de necesidades de apoyo. Evaluar honestamente áreas donde necesitamos protección. Vara. Identificar áreas donde necesitamos guía y corrección. Callado. Reconocer brechas en conocimiento, experiencia o recursos. Clarificar el tipo específico de apoyo que sería más valioso. Fase 3. Construcción estratégica de relaciones.
Identificar individuos que poseen las capacidades o recursos que necesitamos. Desarrollar valor genuino que podemos ofrecer a estos individuos. Crear oportunidades de interacción mutuamente beneficiosa. Construir confianza a través de consistencia y integridad demostradas. Fase 4. Mantenimiento de alianzas. Nutrir regularmente las relaciones a través de comunicación genuina. Buscar oportunidades de servir a otros antes de solicitar apoyo. Mantener transparencia sobre objetivos y desafíos. Expresar gratitud específica por el apoyo recibido. La aplicación moderna de este principio es especialmente relevante en nuestra era hiperconectada, donde las oportunidades de crear alianzas poderosas son mayores que nunca, pero también donde la competencia por la atención y el compromiso de individuos valiosos es más intensa. Arar. Capítulo 6. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La manifestación de la abundancia en medio de la oposición. El quinto versículo del Salmo 23 revela uno de los principios más contraintuitivos y poderosos de toda la filosofía del éxito: la capacidad de crear abundancia y prosperidad precisamente en los momentos y lugares donde otros esperarían fracaso o escasez. Cuando David declara que Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, está describiendo lo que Napoleon Hill identificaría como la marca distintiva del genio empresarial verdadero. La imagen de una mesa preparada es profundamente significativa. No se trata de supervivencia básica o simple resistencia, sino de abundancia manifiesta, comodidad y provisión completa. Hill observó que los individuos más exitosos no solo superaban sus crisis, sino que de alguna manera emergían de ellas más fuertes, más ricos y mejor posicionados que antes de que comenzaran los problemas. La frase «en presencia de mis angustiadores» es igualmente crucial. David no dice que la abundancia llega después de que los enemigos se han ido, sino mientras están presentes, observando y esperando su fracaso. Esta es la esencia de lo que Hill llamó el principio de la transmutación de la adversidad, la habilidad de convertir la oposición externa en combustible para el éxito acelerado. Andrew Carnegie ejemplificó este principio durante la crisis económica de 1873, una de las depresiones más severas en la historia estadounidense. Mientras otros empresarios del acero cerraban operaciones o reducían dramáticamente su capacidad, Carnegie hizo exactamente lo opuesto. Expandió agresivamente sus operaciones, adquirió competidores en dificultades a precios reducidos y mejoró su tecnología. Sus competidores, que esperaban verlo fallar, en cambio observaron cómo construía la base de lo que se convertiría en el imperio del acero más grande del mundo. John D. Rockefeller aplicó la misma estrategia durante múltiples crisis económicas. Su filosofía era simple pero revolucionaria. Estas son las condiciones que separan a los hombres de los muchachos en los negocios. Las oportunidades más grandes vienen durante las mayores dificultades. Consistentemente usaba periodos de crisis para consolidar su posición en la industria petrolera, adquiriendo competidores débiles y estableciendo eficiencias que le daban ventajas permanentes. Henry Ford demostró este principio cuando enfrentó múltiples demandas legales y ataques públicos durante el desarrollo del modelo T. En lugar de retroceder o buscar compromiso, Ford usó la atención negativa como publicidad gratuita y la oposición legal como motivación para innovar más rápidamente. Cada ataque público aumentaba el reconocimiento de su marca y cada desafío legal lo forzaba a desarrollar mejores procesos de manufactura. Hill identificó que este principio opera según varias dinámicas psicológicas y prácticas específicas. Dinámicas. Psicológicas. Enfoque intensificado. La presencia de oposición elimina distracciones y fuerza una concentración total en objetivos esenciales. Cuando los recursos son limitados y los riesgos son altos, la mente humana opera con máxima eficiencia. Creatividad estimulada. Las limitaciones fuerzan innovación. Cuando los métodos convencionales no están disponibles, la mente busca automáticamente soluciones creativas que a menudo resultan superiores a las aproximaciones tradicionales. Motivación amplificada.
La presencia de observadores escépticos o antagonistas crea una motivación adicional para probar su valor. Esta energía emocional puede canalizarse en esfuerzo extraordinario. Dinámicas prácticas. Oportunidades de mercado. Los periodos de dificultad generalmente crean vacíos en el mercado cuando competidores más débiles reducen operaciones o salen completamente del negocio. Recursos a precios reducidos. Durante crisis, activos valiosos, propiedades, equipos, talento humano, están disponibles a precios significativamente menores que durante periodos normales. Menor competencia. Muchos competidores potenciales se retiran durante periodos difíciles, dejando campos más abiertos para quienes tienen el coraje y los recursos para continuar. Para aplicar este principio prácticamente, Hill desarrolló lo que llamó la estrategia de la mesa preparada. Paso 1. Redefinición de crisis como oportunidad. En lugar de ver la oposición como un obstáculo para el éxito, entrenar la mente para verla como una señal de que están disponibles oportunidades únicas que no existen durante periodos normales. Paso 2. Análisis de oportunidades específicas. Durante cada crisis, identificar sistemáticamente qué competidores están reduciendo operaciones, qué recursos están disponibles a precios reducidos, qué necesidades del mercado no están siendo satisfechas, qué innovaciones podrían resolver problemas creados por la crisis. Paso 3. Acumulación. Estratégica de recursos, desarrollar reservas financieras, conocimientos especializados y redes de relaciones específicamente para poder actuar cuando otros no pueden. Hill llamaba esto preparación para la oportunidad inevitable. Paso 4. Acción contraintuitiva. Cuando la sabiduría convencional dice retroceder, avanzar estratégicamente. Cuando otros reducen, expandir selectivamente. Cuando otros se enfocan en preservación, enfocarse en innovación. Caso de estudio moderno. Durante la crisis financiera de 2008, mientras la mayoría de los inversionistas vendían en pánico, Warren Buffett aplicó exactamente este principio. Escribió un artículo público titulado Buy American, I Am. Compra estadounidense, yo lo hago, y procedió a hacer algunas de las inversiones más lucrativas de su carrera, adquiriendo participaciones en compañías sólidas a precios dramáticamente reducidos. La preparación de la mesa requiere desarrollo previo de capacidades específicas. Reservas financieras estratégicas. No solo fondos de emergencia para supervivencia, sino capital disponible para aprovechar oportunidades que aparecen durante crisis. Conocimiento especializado profundo. Expertise que permite identificar valor real cuando otros solo ven problemas. Redes de relaciones sólidas. Conexiones, que pueden proporcionar información, recursos y apoyo durante periodos cuando estos son escasos. Fortaleza emocional. La estabilidad psicológica para tomar decisiones racionales cuando otros están operando desde el miedo. Sistemas de decisión probados. Procesos establecidos para evaluar oportunidades rápidamente cuando el tiempo es crítico. El aspecto más poderoso de este principio es su efecto en los angustiadores, mencionados en el versículo. Hill observó que cuando los individuos aplicaban consistentemente esta estrategia, no solo superaban a sus críticos, sino que frecuentemente los convertían en admiradores o incluso aliados. El éxito visible en medio de la adversidad crea una reputación de capacidad excepcional que atrae oportunidades futuras. Capítulo 7. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del liderazgo y la psicología de la abundancia. Desbordante el sexto versículo introduce dos conceptos profundamente interrelacionados que Napoleon Hill identificó como característicos de los individuos que no solo alcanzan éxito personal, sino que se convierten en líderes transformacionales capaces de crear prosperidad para otros. La unción del liderazgo auténtico y la mentalidad de abundancia desbordante que atrae recursos ilimitados. La imagen de ungir la cabeza con aceite tiene raíces históricas profundas en ceremonias de coronación y consagración de líderes. Cuando David habla de esta unción, está describiendo lo que Hill llamaría
El momento de reconocimiento del liderazgo. Ese punto crucial donde un individuo trasciende la búsqueda del éxito personal y abraza la responsabilidad de crear valor para otros. Hill descubrió que todos los individuos de influencia excepcional que estudió habían experimentado lo que él llamó la transformación del líder consciente. Un cambio fundamental en su percepción de su propósito, desde 1900 el logro personal hacia el servicio transformacional. Esta transformación no era un evento religioso formal, sino un despertar a una misión más grande que liberaba capacidades previamente dormidas. Andrew Carnegie describía el momento específico cuando su perspectiva cambió de simplemente hacer dinero a crear un sistema que pudiera elevar las condiciones de vida de la clase trabajadora mientras construía riqueza. Esta transformación lo llevó a innovaciones en eficiencia industrial que beneficiaron tanto a sus empleados como a sus inversionistas. Henry Ford articulaba su misión como democratizar el automóvil, hacer que el transporte personal estuviera disponible para las masas, no solo para los ricos. Esta visión más amplia lo motivó a crear innovaciones en manufactura que revolucionaron múltiples industrias. Thomas Edison se veía a sí mismo como alguien cuyo propósito era hacer la vida más fácil y mejor para la humanidad común. Esta perspectiva lo impulsó a crear inventos que transformaron fundamentalmente la experiencia humana diaria. La unción, en términos prácticos, representa el desarrollo de lo que Hill llamó magnetismo del liderazgo. Una combinación de 1900 características que hace que otros quieran seguir, apoyar y contribuir a la visión del líder. Este magnetismo no es carisma superficial, sino el resultado de factores específicos y desarrollables. Visión clara y comunicable. La capacidad de ver posibilidades que otros no ven y articularlas de manera que inspire acción en otros. Integridad. Demostrada. Un historial de decisiones consistentes con valores declarados, creando confianza en el juicio del líder. Competencia probada. Habilidades y conocimientos demostrados que justifican la confianza de otros en la capacidad del líder para ejecutar visiones. Servicio genuino. Un compromiso auténtico con el bienestar de aquellos que siguen al líder, no solo con el éxito personal. Coraje bajo presión. La capacidad de tomar decisiones difíciles y mantener rumbo durante periodos de incertidumbre o oposición. La segunda imagen, mi copa está rebosando, introduce lo que Hill consideraba el principio más poderoso para atraer riqueza ilimitada, la mentalidad de abundancia desbordante. Esta no es simplemente optimismo o pensamiento positivo, sino una orientación mental específica que reconoce que la creación de valor genuino para otros automáticamente genera abundancia personal. Hill observó que los individuos más prósperos operaban desde lo que él llamó el paradigma del rebosamiento, la comprensión de que cuando creamos valor genuino para otros, los beneficios que recibimos naturalmente exceden nuestras necesidades personales. Esta abundancia extra no solo proporciona seguridad financiera, sino que se convierte en la base para crear aún más valor para más personas. John D. Rockefeller aplicaba este principio sistemáticamente. Su estrategia no era simplemente vender petróleo al precio más alto posible, sino crear sistemas de distribución tan eficientes que pudiera ofrecer productos de mejor calidad a precios menores que la competencia, mientras generaba márgenes superiores. El valor creado para los consumidores se traducía automáticamente en abundancia para él. Marshall Field revolucionó el comercio minorista aplicando el principio del rebosamiento al servicio al cliente. Su filosofía, el cliente siempre tiene la razón, no era altruismo, sino reconocimiento de que crear experiencias excepcionales para los clientes generaba lealtad y recomendaciones que multiplicaban las ventas exponencialmente. Andrew Carnegie estructuró su imperio del acero de manera que los beneficios para empleados, clientes e inversionistas se reforzaran mutuamente. Salarios superiores creaban trabajadores más productivos, precios competitivos creaban más clientes, y eficiencias operativas creaban retornos superiores para inversionistas. El estado de rebosamiento tiene características psicológicas específicas que Hill documentó. Ausencia de mentalidad de escasez.
eliminación del miedo de que ayudar a otros pueda reducir las oportunidades personales. Los individuos en mindfulness rebosamiento entienden que el éxito no es un juego de suma cero. Generosidad estratégica. La práctica de dar valor, conocimiento y oportunidades a otros como método para crear conexiones y reciprocidad que multiplican las oportunidades personales. Visión de abundancia universal. La comprensión de que existe suficiente oportunidad y recursos para que todos prosperen cuando se enfocan en crear valor genuino. Gratitud por el exceso. Apreciación específica por recursos que van más allá de las necesidades básicas, creando un ciclo psicológico que atrae más abundancia. Para desarrollar prácticamente estos estados, Hill creó lo que llamó el Protocolo de Desarrollo del Líder Abundante. Fase 1. Identificación de la misión de servicio. Clarificar cómo las habilidades y pasiones personales pueden crear valor para otros. Identificar problemas específicos en el mundo que uno está singularmente posicionado para resolver. Desarrollar una visión articulada de la transformación que se busca crear. Fase 2. Desarrollo de competencias de liderazgo. Adquirir conocimientos especializados relevantes a la misión identificada. Desarrollar habilidades de comunicación que inspiren acción en otros. Construir un historial de pequeños éxitos que demuestren capacidad. Fase 3. Práctica de generosidad estratégica. Buscar regularmente oportunidades de ayudar a otros, sin expectativa inmediata de reciprocidad. Compartir conocimientos y recursos que puedan acelerar el éxito de otros. Crear sistemas que beneficien múltiples partes simultáneamente. Fase 4. Cultivo de la mentalidad de rebosamiento. Practicar. Gratitud específica por abundancia presente. Visualizar regularmente estados de abundancia futura. Rechazar activamente pensamientos y conversaciones basadas en escasez. La aplicación moderna de estos principios es especialmente relevante en la economía del conocimiento, donde el valor se crea principalmente a través de información, relaciones e innovación. Los líderes más exitosos de hoy, desde emprendedores tecnológicos hasta autores influyentes, aplican variaciones de estos mismos principios, creando plataformas que beneficien a millones mientras generan abundancia personal. Capítulo 8. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La ley de atracción divina y la magnetización del éxito. Sostenido el versículo 7 del Salmo 23, revela uno de los principios más profundos y prácticamente aplicables de toda la filosofía del éxito. La ley de atracción espiritual que hace que las circunstancias positivas y las oportunidades valiosas persigan literalmente al individuo que ha alineado correctamente su conciencia con principios universales. Cuando David declara con certeza que el bien y la misericordia me seguirán, está articulando lo que Napoleon Hill identificaría como la culminación natural de aplicar consistentemente todos los principios anteriores. La palabra ciertamente establece esto no como una esperanza o deseo, sino como una ley natural tan confiable como la gravedad. Hill descubrió que los individuos más exitosos operaban desde esta misma certeza, no porque fueran inherentemente más afortunados, sino porque habían desarrollado lo que él llamó magnetismo del éxito a través de la aplicación sistemática de principios específicos. El concepto de que el bien y la misericordia me seguirán es revolucionario porque invierte la perspectiva común sobre el éxito. La mayoría de las personas creen que deben perseguir agresivamente las oportunidades y luchar por cada ventaja. Sin embargo, Hill documentó que los individuos más prósperos habían desarrollado la capacidad de hacer que las oportunidades los buscaran a ellos. Andrew Carnegie describía este fenómeno como el período donde las oportunidades comenzaron a encontrarme en lugar de tener que buscarlas. Después de establecer su reputación por integridad y competencia, inversionistas, inventores y empresarios comenzaron a acercarse a él con propuestas lucrativas sin que él tuviera que solicitarlas. Thomas Edison experimentó algo similar.
Una vez que estableció su reputación como innovador confiable, corporaciones y inversionistas comenzaron a buscar activamente su participación en proyectos. Las oportunidades literalmente lo seguían porque había desarrollado un magnetismo basado en resultados demostrados. John D. Rockefeller. En sus memorias describía cómo, después de cierto punto en su carrera, las oportunidades excepcionales parecían presentarse naturalmente, sin esfuerzo específico de su parte para crearlas. Hill identificó que este magnetismo del éxito opera según principios específicos que pueden desarrollarse conscientemente. Principio de la reputación gravitacional. Cuando un individuo desarrolla consistentemente una reputación por crear valor para otros, esta reputación comienza a atraer automáticamente oportunidades adicionales para crear más valor. Principio de la resonancia de frecuencia. Los individuos que mantienen consistentemente estados mentales y emocionales elevados atraen automáticamente circunstancias y personas que vibran en frecuencias similares. Principio de la reciprocidad. Universal. El universo opera según un sistema de equilibrio donde el valor genuino dado a otros eventualmente regresa multiplicado al dador a través de canales a menudo inesperados. Principio de la preparación magnética. Cuando alguien se prepara genuinamente para servir a otros a mayor escala, las oportunidades para hacerlo aparecen como respuesta natural a esta preparación. La distinción entre bien y misericordia es significativa. El bien representa oportunidades, recursos y circunstancias favorables que aceleran el progreso hacia objetivos específicos. La misericordia representa protección de consecuencias negativas de errores pasados y gracia durante períodos de debilidad o error. Hill observó que los individuos más exitosos experimentaban ambos fenómenos. Atracción del bien. Oportunidades inesperadas, conexiones valiosas, recursos necesarios y circunstancias favorables aparecían en momentos apropiados sin esfuerzo específico para crearlas. Protección por misericordia. Errores que podrían haber sido devastadores resultaban en consecuencias menores o incluso se convertían en oportunidades disfrazadas. Problemas potenciales se resolvían antes de convertirse en crisis reales. Para desarrollar este magnetismo sistemáticamente, Hill creó lo que llamó el protocolo de magnetización del éxito. Elemento 1. Establecimiento de integridad inquebrantable. La base del magnetismo del éxito es una reputación por confiabilidad absoluta. Esto requiere cumplir consistentemente compromisos, especialmente pequeños, mantener confidencialidad cuando se requiere, admitir errores rápidamente y corregirlos completamente. Tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su estatus. Elemento 2. Desarrollo de competencia excepcional. El magnetismo requiere valor demostrable. Esto incluye desarrollar expertise genuino en áreas específicas, mantenerse actualizado con desarrollos en campos relevantes, crear resultados mensurables que demuestren capacidad, buscar continuamente oportunidades de aprendizaje y mejoramiento. Elemento 3. Práctica de generosidad estratégica. El magnetismo se activa dando valor antes de recibirlo. Buscar activamente oportunidades de ayudar a otros. Compartir conocimientos y recursos valiosos gratuitamente. Conectar personas que pueden beneficiarse mutuamente. Celebrar y promover los éxitos de otros. Elemento 4. Mantenimiento de estados elevados. El magnetismo requiere mantener frecuencias emocionales y mentales consistentemente altas. Practicar gratitud específica diariamente. Mantener optimismo racional sobre posibilidades futuras. Rechazar activamente negatividad y chisme. Asociarse principalmente con individuos que elevan en lugar de drenar. Elemento 5. Alineación con propósito trascendente. El magnetismo más poderoso viene de servir algo más grande que uno mismo. Clarificar cómo las actividades personales sirven a propósitos más amplios. Alinear objetivos personales con beneficio para otros. Mantener perspectiva sobre la contribución que se busca hacer al mundo. Renovar regularmente el compromiso con la misión personal
La frase «todos los días de mi vida» establece que este magnetismo no es temporal o condicional, sino un estado permanente que resulta de aplicar consistentemente estos principios. Hill encontró que una vez que los individuos desarrollaban genuinamente este magnetismo, se convertía en una característica automática de sus vidas. Evidencias del magnetismo desarrollado. Oportunidades inesperadas aparecen regularmente. Personas valiosas buscan activamente la asociación. Recursos necesarios se materializan cuando se necesitan. Problemas se resuelven a través de ayuda no solicitada. Ideas e inspiraciones surgen naturalmente. La suerte aparente mejora dramáticamente. Mantenimiento. Del magnetismo. El magnetismo del éxito requiere mantenimiento consciente porque puede deteriorarse si se descuidan los principios que lo crearon. Revisión regular de la integridad personal. Renovación continua de competencias. Práctica. Sostenida de generosidad. Cultivo activo de estados elevados. Realineación periódica con propósito trascendente. La aplicación moderna de este principio es especialmente poderosa en la era digital, donde la reputación y las conexiones pueden amplificarse globalmente. Los individuos que desarrollan magnetismo genuino del éxito encuentran que las redes sociales, las plataformas digitales y las comunicaciones globales multiplican exponencialmente su capacidad de atraer oportunidades y conexiones valiosas. Capítulo final. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El legado eterno y la construcción de sistemas que trascienden el tiempo. El versículo final del Salmo 23 eleva toda la composición desde principios de éxito personal hacia la dimensión más importante de toda filosofía verdadera del logro, la creación de un legado que trasciende las limitaciones del tiempo y la mortalidad individual. Cuando David declara «y en la casa de Jehová moraré por largos días», está articulando lo que Napoleon Hill identificó como la aspiración última de todo individuo verdaderamente exitoso: la inmortalidad a través del impacto duradero. La casa de Jehová, en este contexto, no se refiere simplemente a un lugar físico o incluso espiritual, sino a lo que Hill llamaría el reino de la influencia eterna. Esa dimensión donde las acciones, creaciones e impactos de un individuo continúan beneficiando a otros mucho después de que su presencia física ha terminado. Hill descubrió que todos los individuos de logro verdaderamente excepcional que estudió compartían una característica específica. En algún punto de sus carreras, su motivación principal había evolucionado desde el beneficio personal hacia la creación de sistemas, instituciones o contribuciones que continuarían generando valor para las generaciones futuras. Andrew Carnegie ejemplificó este principio de manera extraordinaria. En la segunda mitad de su vida, dedicó su energía y fortuna a crear bibliotecas públicas, instituciones educativas y fundaciones que continuarían elevando las condiciones humanas mucho después de su muerte. Su famoso ensayo, El Evangelio de la Riqueza, articulaba específicamente la responsabilidad de los individuos prósperos de crear legados que beneficien a la humanidad. Thomas Edison estableció laboratorios de investigación y sistemas de desarrollo que continuaron produciendo innovaciones décadas después de su muerte. Su contribución más grande no fueron sus inventos individuales, sino la creación de metodologías sistemáticas para la innovación que otros podrían aplicar indefinidamente. Henry Ford no solo creó un imperio automotriz, sino que desarrolló principios de manufactura eficiente y filosofías de liderazgo empresarial que transformaron industrias enteras. Sus ideas sobre producción en masa y compensación justa para trabajadores influenciaron el desarrollo económico global durante generaciones. El concepto de morar por largos días introduce lo que Hill llamó el principio de la residencia. En la eternidad, la idea de que cuando creamos valor genuino y duradero para otros, una parte esencial de nosotros mismos continúa viviendo a través de ese impacto mucho después de nuestra muerte física. Hill identificó varios niveles de legado que los individuos pueden crear. Legado familiar. Principios, valores y recursos transmitidos a descendientes directos que mejoran sus capacidades para crear valor en el mundo. Legado profesional. Innovaciones, metodologías y estándares que elevan industrias enteras
y benefician a personas que nunca conocimos personalmente. Legado institucional. Organizaciones, fundaciones o sistemas que continúan operando independientemente para crear valor para otros. Legado intelectual. Ideas, filosofías y conocimientos que influencian el pensamiento y las acciones de otros a través de múltiples generaciones. Legado espiritual. Contribuciones a la comprensión humana de principios universales que elevan la conciencia colectiva de la humanidad. Para construir conscientemente un legado duradero, Hill desarrolló lo que llamó el protocolo de construcción del legado. Fase 1. Clarificación de la contribución única. Identificar qué valor único está uno posicionado para crear, evaluar qué problemas específicos puede resolver de manera excepcional, determinar qué conocimientos o capacidades pueden transferirse a otros, clarificar qué aspecto del mundo puede mejorarse a través de los esfuerzos propios. Fase 2. Diseño de sistemas de impacto duradero. Crear organizaciones que puedan operar independientemente, desarrollar metodologías que otros puedan aplicar, establecer principios que puedan guiar decisiones futuras, construir recursos que generen beneficios continuos. Fase 3. Transferencia sistemática de conocimiento. Documentar principios y métodos que han demostrado eficacia. Entrenar a otros para aplicar y expandir el trabajo iniciado. Crear sistemas educativos que perpetúen valores y conocimientos importantes. Establecer tradiciones que mantengan vivo el impacto positivo. Fase 4. Establecimiento de recursos perpetuos. Crear fondos que generen ingresos para propósitos específicos. Establecer instituciones que puedan operar independientemente. Desarrollar propiedades intelectuales que beneficien a otros. Construir redes de relaciones que continúen. Creando valor. La frase «largos días» sugiere que David entendía que el legado verdadero se mide no en años, sino en impacto extenso. Hill documentó que los individuos más efectivos en crear legados duraderos pensaban en términos de décadas y siglos, no solo en años inmediatos. Características de legados duraderos. Autosostenibilidad. Los legados verdaderos continúan, generando valor sin requerir la presencia continua de su creador original. Adaptabilidad. Los mejores legados pueden evolucionar y adaptarse a condiciones cambiantes mientras mantienen sus principios fundamentales. Multiplicación. Los legados efectivos no solo continúan el trabajo original, sino que lo expanden y mejoran a través de las contribuciones de otros. Universalidad. Los legados más duraderos abordan necesidades humanas fundamentales que trascienden culturas y períodos históricos específicos. Inspiración. Los grandes legados no solo proporcionan beneficios prácticos, sino que inspiran a otros a crear sus propios legados valiosos. Aplicación moderna del principio de legado. En la era contemporánea, las oportunidades para crear legados duraderos son mayores que nunca debido a tecnología de escalamiento. Las plataformas digitales permiten que las ideas y sistemas se difundan globalmente de manera casi instantánea. Comunicación global. La capacidad de influenciar y servir a audiencias mundiales desde cualquier ubicación. Democratización del conocimiento. Las oportunidades de documentar y compartir sabiduría son accesibles para más personas que en cualquier periodo histórico anterior. Recursos de colaboración. Las herramientas para construir equipos globales y crear organizaciones que trascienden limitaciones geográficas. Para el individuo moderno, la construcción de legado puede incluir crear contenido educativo que mejore las capacidades de otros. Desarrollar tecnologías que resuelvan problemas humanos fundamentales. Establecer empresas que operen según principios elevados. Formar individuos que continúen y expandan el trabajo positivo iniciado. Contribuir a movimientos que eleven las condiciones humanas globales. Conclusión. La síntesis transformacional. Viviendo el Salmo 23, como filosofía completa de éxito. El Salmo 23, cuando se comprende a través del lente de los principios de Napoleón Hill, se revela no solo como un texto espiritual hermoso, sino como un manual completo y sistemático para crear una vida de abundancia,
propósito y legado duradero. Cada versículo contiene principios específicos y aplicables que, cuando se implementan consistentemente, producen resultados tangibles en todas las áreas de la experiencia humana. La genialidad de esta síntesis radica en su integración de elementos espirituales y prácticos que frecuentemente se consideran separados o incluso contradictorios. Hill demostró que los principios espirituales más elevados, cuando se comprenden correctamente, son también las estrategias comerciales y personales más efectivas. La conexión con la inteligencia infinita no es solo una práctica espiritual, es la fuente de innovación y creatividad que impulsa el éxito excepcional. La integridad ética no es solo un ideal moral, es la estrategia más poderosa para construir confianza y atraer oportunidades valiosas. La aplicación completa de estos principios requiere comprensión de que el éxito verdadero no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, servicio y contribución. Cada versículo del Salmo 23 representa no solo un principio para aplicar, sino un nivel de desarrollo personal para alcanzar. Nivel 1. Desarrollo de mentalidad de abundancia y fe inquebrantable. Nivel 2. Maestría del descanso productivo y renovación sistemática. Nivel 3. Restauración espiritual y navegación ética consistente. Nivel 4. Conquista del miedo y transformación de adversidad en oportunidad. Nivel 5. Conexión con inteligencia superior y construcción de alianzas poderosas. Nivel 6. Liderazgo auténtico y creación de abundancia desbordante. Nivel 7. Magnetización del éxito y atracción de oportunidades. Nivel 8. Construcción de legado eterno y impacto trascendente. La implementación exitosa de esta filosofía requiere compromiso con el crecimiento continuo y la aplicación persistente. Como Hill enfatizaba consistentemente, el conocimiento sin aplicación es inútil. Los principios contenidos en el Salmo 23, filtrados a través de la investigación de Hill sobre el éxito excepcional, proporcionan un camino probado hacia la realización del potencial humano máximo. Para aquellos que abrazan esta síntesis completamente, el resultado no es simplemente éxito financiero o profesional, sino transformación en individuos capaces de crear valor excepcional para otros, mientras experimentan personalmente abundancia en todas sus formas. Es la promesa antigua cumplida a través de principios eternos. Una vida donde verdaderamente nada faltará, porque se ha aprendido a alinear conscientemente con las fuerzas que gobiernan la prosperidad universal. El Salmo 23, entendido y vivido. De esta manera se convierte en mucho más que palabras inspiradoras. Se convierte en una tecnología espiritual para la transformación personal y un mapa de ruta hacia una vida de significado, abundancia y contribución duradera que continúa beneficiando al mundo mucho después de que nuestra presencia física haya terminado. Esta es la verdadera promesa del Salmo 23. No solo supervivencia o incluso éxito, sino transformación en un individuo cuya existencia misma eleva las condiciones de vida para todos aquellos cuyas vidas toca. Es la promesa de vida abundante en su sentido más completo y trascendente.